Vamos a poner esta palabra en oración al Señor, como siempre. Señor, queremos darte muchas gracias nuevamente por esta tarde, que tú permites que podamos estar aquí, un grupo de hijos tuyos, adorándote y alabándote, Señor, con nuestros corazones, gozándonos, Señor, por lo que tú nos has dado, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, para habernos salvado, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Prepara nuevamente corazones, Señor, y ayúdame a que tu palabra pueda ser expuesta, Señor. Amén. Dame tu paz y tu bendición a todos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con las bienaventuranzas. No sé si esta es la última o la penúltima, o no sé cuál es. Yo sé que es una de ellas. El Sermón del Monte es un mensaje dirigido a los cristianos, a los auténticos hijos de Dios, a los que han nacido de nuevo, a los que han sido sellados con el Espíritu Santo. En este mensaje el Señor Jesús nos enseña lo que nos hace ser bienaventurados. Como hijos de Dios que somos, tenemos que vivir como tales, reflejar que Dios está en nosotros. Nuestro carácter como ciudadanos del reino debe ser nuestro deseo, reflejar todas y cada una de estas actitudes. Hoy vamos a meditar en los bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, versículo 8. Limpio de corazón significa pureza, transparencia, rectitud, limpieza, honestidad, pensamientos santos, conciencia limpia, por decir algunas cosas. Hay muchas más que significa. Aquí el corazón es la mente. Si nuestro corazón está limpio, es porque nuestra mente está limpia. El corazón es un órgano que está puesto aquí, pero todo está en los pensamientos, todo está en las reflexiones, todo está en lo que nosotros decidamos. Aquí el corazón es la mente. Si nuestro corazón está limpio, significa que nuestra mente está limpia. Si no, hemos de hacer lo que dice Pablo. Romanos 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hemos de conformarnos a este mundo, a este siglo, sino hemos de renovar cada día nuestra mente, nuestro entendimiento. Esto ha de ser un trabajo diario. Las bienaventuranzas son bendiciones para los hijos de Dios. Aquello que otras personas piensan que son prohibiciones, que Dios te prohíbe, para los hijos de Dios, los mandamientos de Dios son bendiciones, cuando las ponen en práctica. Puesto que las bienaventuranzas son, los bienaventurados somos los hijos de Dios, hemos de entender y saber cuál es la buena voluntad de nuestro Padre. Dice que es agradable y perfecta. Como hijos de Dios que somos, estamos llamados a ser luz en este mundo. Vamos a leer Mateo 5, versículo 14 al 16. Ya el título lo pone, la luz del mundo. Vosotros, dice el Señor Jesús, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, para que seamos, para qué tenemos que ser luz en el mundo, hemos de ser luz en el mundo para alumbrar a este mundo que está en tinieblas. No para vanagloriarnos nosotros de que somos buenos chicos, sino para que glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Así es. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Esto se consigue con buenas obras, con una vida de obediencia al Señor. Cuando la gente sabe que tú eres hijo de Dios, porque se supone que la gente tiene que saber que tú eres un hijo de Dios, porque se lo has dicho a tu familia, a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. En el momento que ellos saben que tú eres hijo de Dios o que le has dicho que eres cristiano, vas a ser el centro de las miradas de todos, el centro de todo lo que hagas. Ellos van a estar observándote y mirándote. El limpio de corazón ama la palabra de Dios y trata de guardarla. Guardar significa respetarla y obedecerla. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En la palabra de Dios, la Biblia, los hijos de Dios tenemos las instrucciones para vivir la vida que agrade a nuestro Padre. La vida que tenemos que llevar tiene que ser una vida que agrade a nuestro Padre Dios. Vamos a leer el Salmo 1, versículos 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el varón que disfruta meditando en la palabra de Dios, en sus leyes, en sus mandamientos, de día y de noche, y obedeciéndola. Dice que da fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará, porque lo hace para el Señor. Así es. Nosotros tenemos que vivir de una manera correcta, ya por el bien nuestro, pero también por la obediencia al Señor. Tenemos que vivir de una manera correcta, y a su tiempo saldrá el fruto. ¿Os acordáis lo que le dijo Dios a Josué? En Josué 1:8. Le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante es esto. Guardar la palabra del Señor, ponerla en práctica, obedeciendo de día y de noche. Qué bueno es esto. Es muy importante meditar en la palabra de Dios si queremos que las cosas nos vayan bien en la vida. Hemos de obedecer la palabra y hacer cada día lo que nos dice que tenemos que hacer. Santiago 1:22 nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué triste es esto. Si solamente somos oidores y no ponemos en práctica lo que el Señor nos dice que tenemos que poner en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. No podremos engañar a nadie, y al Señor menos.
Pero el problema es que nos engañamos a nosotros mismos. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. Dice que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. La palabra de Dios nos prepara para que hagamos buenas obras, no cualquier obra. Los hijos de Dios, el Hijo de Dios no tiene que ganarse la salvación por obras. Esos son otras personas. El Hijo de Dios no ha hecho nada para ganarse su salvación. Ya la ganó el Señor en la cruz. Pero hay mucha gente que está esclavizada, tratando de hacer buenas obras para poder ganarse la salvación. El Hijo, el auténtico Hijo de Dios, no necesita hacer buenas obras para ganar nada. Ya lo ganó el Señor por nosotros. Las obras que los hijos de Dios tenemos que hacer son las que nuestro Padre nos ha preparado. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales Dios prepara las obras que tenemos que hacer. No cualquier obra, sino las que Dios nos prepara para que andemos en ellas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, me vino a la mente, ¿qué estamos haciendo nosotros en el pan de vida? Estamos haciendo buenas obras, ¿no? El Señor nos ha puesto allí para hacer esa obra, para Él, no para nosotros. A nosotros a veces nos causa irritaciones, o nos causa tristeza, o nos causa que tenemos una disputa con la gente, que la gente exige, encima que viene a que le dé, la gente es exigente por la necesidad que tiene. Pues el Señor nos ha puesto allí para que seamos luz y ayudemos a esas personas. Y así lo estamos haciendo. ¿Pero para quién lo estamos haciendo? El Señor dice, si le diste un vaso de agua a uno de estos, o un trozo de agua a uno de estos, me lo hicisteis a mí. Para la gloria de Dios estamos haciendo. Amén. Por eso es, por poner un ejemplo, he puesto eso, lo que estamos haciendo en el pan de vida. Estamos haciendo una obra para el Señor y nos gozamos. Nos gozamos porque el Señor nos bendice cada día que estamos aquí. El limpio de corazón tiene que saber cómo tiene que vivir, cómo tiene que andar en este mundo. Vamos a ver algunos consejos que nos dicen cómo tenemos que andar. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Tenemos que vivir como es digno del Señor, no como nos dé la gana a nosotros. Agradándole en todo, no en unas cuantas cosas aquí en la iglesia, en todo lo que hagamos. Pero también nos dice que hemos de ir creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, hay una pregunta. ¿Cómo se puede crecer en el conocimiento de Dios? Si ponemos una ilustración, podríamos preguntar, ¿cómo vemos cada día o cada de tiempo en tiempo ver a la Sara ir creciendo? ¿Por qué crece la Sara? O el Miqueas, o la Itai, o el Jairo, o el David. ¿Por qué crecen? Porque sus padres los alimentan, ¿no? Los van alimentando y el niño va creciendo, es normal, ¿no? ¿Cómo tiene que crecer un cristiano en el conocimiento de Dios?
alimentándose de la palabra bien, de la palabra de Dios, meditándola, poniéndola en práctica, obedeciéndola, estudiándola, como lo estáis haciendo los lunes y los martes, con lo que tengo conocimiento. Así es como se crece en el conocimiento de Dios. Pero esto no es un día, esto ha de ser todos los días. Otro consejo de Pablo, Colosenses 4:5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Efesios 5, versículos 15 y 16, sigue diciendo Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Aquí el consejo es que hemos de ser sabios con los de afuera, que sepamos aprovechar bien el tiempo. El tiempo pasa demasiado deprisa. El Hijo de Dios tiene que tener en cuenta que no nos ha dejado el Señor aquí para perder el tiempo y entretenernos en cualquier cosa, sino para aprovechar el tiempo. El Hijo de Dios tiene una misión, un trabajo en la tierra. Hablar del Señor a los de afuera. Por eso tiene que aprovechar bien el tiempo y las oportunidades que el Señor nos da. Tanto las buenas obras como las oportunidades, el Señor te las pone. Hay que hablarle a las personas con conocimiento, con sabiduría del Señor. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A todos, dice, algunos podrán decir, es que yo no sé cómo hablarles. Y es verdad que a veces pasa eso. Y más cuando eres nuevo en la fe. Cuando eres nuevo en la fe, que te sale una oportunidad que el Señor te pone, empiezas a pensar, si estuviera aquí fulanito, si estuviera aquí aquel, ¡oh, que sí que sabe! Yo no sé cómo hacerlo. El Señor te lo ha puesto a ti. No ha puesto al fulanito ni al menganito. Al fulanito le pondrá los suyos y al menganito le pondrá los suyos. Ese te lo ha puesto a ti y tú tienes que hablar de ese. Por eso dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él no hace acepción de personas. Dice que da a todos y en abundancia, sin reproche, le será dada. Aquí no hay excusas. Aquí no se trata de los dones. El don es otra cosa. El don es aparte. Dios da dones, pone maestros, pone pastores, pone evangelistas. El don es otra cosa. Aquí es sabiduría del Señor a todos. Pero hay que pedirla con fe. Ahora, eso sí, no se debe de hablar por hablar. Si la sabiduría es de lo alto, tienes que ser como dice Santiago. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Todo esto es fruto del Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Nuestra conversación tiene que ser limpia con lo de afuera, sincera, sin tapujos, sin engaños, sin hipocresía. Limpia tiene que ser. Dice Pablo en Colosenses 4:6, que sea nuestra palabra
siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Y Pedro nos dice, en la primera carta 3:15, que santifiquemos a Dios, el Señor, en nuestros corazones y estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Qué buenas palabras son estas. ¿Cómo tenemos que hablar de las cosas? En este consejo, bueno, este es el consejo, que hablemos a las personas con gracia, con amor, con mansedumbre, con templanza, que se note que somos hijos de Dios por la manera de hablar, que se note, que haya una diferencia con la gente del mundo. Y Pedro nos ha dicho que estemos siempre preparados para hablar a las personas con mansedumbre y con reverencia. Por si nos preguntan en qué está basada nuestra esperanza. Porque es normal. A mí la gente me pregunta, pero tú ¿por qué eres así? Muchas veces con mi mujer, ¿por qué vosotros sois así? Y tienes que decir, yo soy así porque soy cristiano. Porque Dios ha cambiado mi situación, ha cambiado mi vida. Por eso soy así. Yo antes no era así. Porque la gente ve diferencia, tiene que verla. Y tenemos que explicarle en quién creemos. Nuestra esperanza está basada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esto tenemos que ser sabios y aprovechar bien el tiempo. Y para estar bien preparados, otra pregunta. ¿Qué tenemos que hacer aparte de obedecer la palabra de Dios? Tenemos que andar en el Espíritu y no enredarnos en las cosas de la carne. Andar en el Espíritu y no enredarnos en las cosas de la carne. Gálatas 5, 16 y 17 dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Uno de... Uno de tantos problemas que tiene el limpio de corazón es que tiene una lucha tremenda entre los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. Una lucha tremenda dentro de él. El Espíritu desea las cosas de Dios, como santo que es. Y la carne desea las cosas del mundo, como tantas costumbres como tenemos desde hace muchos años. Además, está claro, hay un viejo hombre y hay un nuevo hombre. El viejo hombre es el que tira a las cosas del mundo, a las cosas de la carne. Y el Espíritu tira a las cosas de Dios. Y es una lucha continua y diaria, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y hasta incluso en sueños sigue la lucha, continuamente. No se lleva el tiempo, porque no puede llevarse el tiempo. Por eso el limpio de corazón ha de buscar siempre las cosas del cielo. Siempre. Vamos a leer Colosenses 3, 1 al 4. Nos dice el apóstol Pablo en esta carta: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Para buscar las cosas del cielo, tenemos que llevar una vida limpia de hechos, en la práctica, y de pensamientos. Una condición, una comunicación diaria y continua con el Señor. Preparándonos primero en oración, como siempre. Cuando vayas a emprender algo, o cuando te levantes, o cuando vayas antes de salir a la calle, ponte en oración en el Señor, con el Señor. Y en comunicación, pasando tiempo a solas con el Padre y con su palabra. Yo tengo una costumbre de siempre. Yo me he levantado siempre muy temprano. Y mi costumbre, para mí ha sido buena costumbre, que es cuando mi mente está fresquita, es por la mañana temprano. Antes de irme a trabajar siempre me he puesto en oración, he meditado en la palabra de Dios y siempre me he puesto en las manos del Señor y he salido a la calle. Siempre. Hay personas que lo hacen a mediodía, hay personas que lo hacen por la noche. Yo por la noche cuando venía a trabajar era imposible ponerme a leer la Biblia porque no me entraba nada. Me quedaba dormido y ya no podía leer. Por eso, mi buena costumbre, gracias al Señor, lo hago por la mañana porque mi mente está fresquita, descansada y es cuando más recibo. Esto fue mucha parte, como sabemos de la Biblia, de la vida del Señor aquí en la tierra. Aún sabiendo que el Padre lo sabía todo, porque el Padre lo sabe todo, Él estaba en comunicación continua con el Padre, consultándole, pidiéndole, dándole gracias. Jesús pasaba mucho tiempo a solas con el Padre. El limpio de corazón está llamado a vivir en santidad. Me ha gustado muchísimo los himnos que hemos cantado. Se me ha puesto el vello de punta continuamente, porque me estaban llevando a lo que la palabra de Dios dice en otra ocasión. Me ha gustado muchísimo. Dice que tenemos que ser, dice, el limpio de corazón está llamado a vivir en santidad y en justicia, delante de Él todos los días. Esto lo dice Lucas, capítulo 1 y el versículo 75. Todos los días. Hebreos 12, versículo 14, dice que tenemos que seguir la paz con todos y la santidad, que es lo que ha dicho el hermano, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que ha dicho el hermano antes. Tenemos que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir en santidad y en justicia, delante de nuestro Padre todos los días. Amén. Y además hemos de seguir la paz con todos y la santidad. Con todos, hasta con nuestros enemigos. El Señor diría, si amas al que te ama, ¿qué mérito tiene eso? Si te llevas bien con el que se lleva bien contigo, ¿qué mérito tiene eso? Entonces, ¿para qué dice aquí con todo? La paz con todo. En Romanos 3:17 dice, busca la paz y seguidla. Y eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Ya que el mundo está buscando la paz por todos los sitios y es imposible, porque es imposible. Incluso las naciones y todos quieren ponerse de acuerdo para que haya paz y es imposible, porque su padre lo que quiere es destrucción, no quiere paz. Nuestro Padre sí que quiere la paz, con todos, hasta con nuestros enemigos. Y lo que esté en nosotros, que podamos hacerlo, hemos de hacerlo. Hemos de hacerlo, aunque nos cueste. Tenemos que hacerlo, porque nos sentiremos mejor. Dice que sin la cual nadie verá al Señor. Este es el título del mensaje. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para poder vivir de la manera que el Señor nos dice, tenemos que hacer lo que nos dice Pedro. Primera carta de Pedro 1, 14 al 16.
Nos dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta es la manera. No nos conformemos, como hemos leído antes con Romanos, capítulo 12, 2, transformándonos. No nos conformemos a la manera mala que teníamos de vivir. Si todas estas cosas las tuviéramos que hacer nosotros solos, sería muy difícil. Es muy difícil. Y yo me atrevería casi a decir imposible. Pero lo que es imposible y difícil para nosotros, para Dios, ¿no? Y nosotros hemos de tener en cuenta que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Aleluya. Desde el día que nos convertimos, desde el día que dimos el paso y nos entregamos al Señor, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Anteriormente, no teníamos al Espíritu Santo ni teníamos nada. Además, estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. A raíz de que nos entregamos al Señor, el Señor dice, nos sella con el Espíritu Santo. Y así es. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero es que el Señor también nos dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Todo es poner parte de voluntad, ponernos en las manos de Dios. El Señor sabe, como se ha dicho, que somos polvo. Y el Señor sabe que el Espíritu siempre está presto para hacer las cosas, pero la carne es débil. El Señor lo sabe. Pero el Señor también ve las intenciones. Si nosotros tenemos buenas intenciones o no tenemos. O sea, ya no somos ignorantes. Como dice aquí Pedro, estando en vuestra ignorancia. Ahora ya no somos ignorantes de las cosas. Ahora ya sabemos, porque ya hemos escuchado lo que tenemos que hacer. Ya no nos pilla de sorpresa. Sino como aquel que es santo como Moisés. Si todas estas cosas, como estaba diciendo, las tenemos que hacer nosotros solos, no tenemos nada. Pero ahí estamos. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, podemos hacer grandes progresos. Grandes progresos. No de la noche a la mañana, sino poco a poco, poniéndonos en la mano del Señor, a su tiempo, llevaremos fruto como hemos dicho. Amén. Ellos sí que tienen el poder para hacerlo en nosotros y conseguirlo. Este es el propósito de nuestro Padre. Que sus hijos disfruten, como se ha dicho, en libertad. Disfruten haciendo estas cosas. Es que hemos de disfrutar, hacer las cosas para la gloria de nuestro Padre. Nuestro Padre se pone contento cuando nos ve que sus hijos somos obedientes. Yo me pongo contento, y me he puesto contento cuando mis hijas me han obedecido. Me han dicho papá y a mí se me ha caído la baba, lo que quieras. Cuando no me han obedecido o se han portado como no deben de portarse, papá, como que lo siento mucho. ¿Entiendes? No por interés, sino por el bien de ellos y nuestro. Pues nuestro Padre es igual. Nuestro Padre se pone contento cuando ve que sus hijos estamos haciendo su voluntad. Si no, está el otro que le está diciendo, mira a tu hijo, mira, frotándose y riéndose. ¿Y sabe lo que hacemos? Darle lugar al diablo y contristar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y es así. Por eso el Señor, nuestro Padre, se pone contento cuando ve a sus hijos que al menos ponen voluntad de hacer las cosas. Él sabe que no podemos, que nos cuesta, porque hay un viejo hombre que cuanto más los alimente, más fuerza va a tener. Y cuanto menos los alimente, menos fuerza va a tener. Y eso es importante, que lo sepamos. Ya acabo. No voy a acabar. Hemos visto que el limpio de corazón tiene que ser luz por lo de afuera, en este mundo. Tiene que guardar la palabra de Dios y obedecerla. Tiene que saber vivir una vida que agrade a mi Padre, buscando las cosas del cielo. Y tiene que vivir en santidad y en justicia
delante de Dios todos los días. Esta es la nueva vida que el Señor nos pone para que la gente que nos conocía y nos conoce vean que somos bienaventurados, felices, dichosos, que es la misma palabra, auténticos. Que ellos vean, la gente que nos conocía antes, que digan, este no es aquel que yo conocí, a este, ¿qué le ha pasado a este? Como decían al principio, ahora ya no lo dicen, ya le dan la vuelta. Ahora ya después de 22 años ya no te preguntan el cambio, ya lo ven, además que no te pueden decir nada, porque saben que le vas a seguir hablando de Dios. Pero es importante que la gente que nos conocía y la que nos conoce nueva, o la que nos vaya a conocer, que puedan decir, y estos han estado con Jesús, como dijeron sus discípulos. Amén. Romanos 8.1 dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 5 y 6 del mismo capítulo 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vivir ocupados en la carne te esclaviza y a la larga te mata. A mucha gente, a mí me hubiera matado. El ocuparme de la carne, hacer lo que me daba la gana, prácticamente pensando yo que quería hacer lo que me daba la gana, me llevaba a la muerte, a la perdición y a la muerte. Si Dios no para, como yo digo a los caballitos, si Dios no para ese día y dice hasta aquí, yo no estaría vivo, seguro que no. Porque es que te lleva a la muerte, a la destrucción. Satanás es lo que hace, es su misión, es su trabajo. Pero el Hijo de Dios tiene que saber cómo tenemos que vivir. El versículo 13 de este capítulo 8 dice Pablo, sigue diciendo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo, ser valientes y hacer morir las obras de la carne, las que nos tenían esclavizados, las que nos tenían atados, las que nos llevaban a la perdición. Tenemos que hacer morir y vivir conforme al Espíritu. La primera carta de Pedro que hemos leído antes, el capítulo 1 y el versículo 14, nos ha dicho, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Porque están ahí, ¿eh? Y si los despertamos y los alimentamos, van a seguir ahí y nos van a seguir haciendo daño. Y tenemos que intentar, con la ayuda del Señor, tenemos que intentar que nos ayude a quitarnos parte de cosas que todavía hay, que solo el Señor y la persona lo saben. Dice la segunda carta de Pedro, 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y así tiene que ser. Para poder crecer, hemos de meditar la palabra de Dios, alimentarnos bien de la palabra de Dios, y a su tiempo el Señor tiene cosas preparadas para nosotros. Hay misterios en la Biblia que solo Dios revela a sus hijos. Solo Dios, pero para eso tienes que estar al loro, tienes que estar en el sitio y meditando en la Biblia. Jeremías me parece que es Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Y te declararé cosas ocultas que hay. Para eso hay que ir escarbando, hay que escarbar. Y luego si el Señor seguro que te ha dado dones, te irá declarando y descubriendo esos dones que tú tienes para ponerlo en práctica en la iglesia. Aquí
El pastor tiene unos dones, si no se lo ha dado. Pero los miembros también tienen dones. Eso, que no se excusen diciendo eso para el pastor y eso para el otro, ¿no? Cada uno tiene que poner en práctica el don que el Señor le ha dado. Para seguir la obra delante del Señor, a la que estamos llamados. Todos en conjunto somos un cuerpo. Somos el cuerpo del Señor, somos la iglesia. Y estamos esperando, ¿no? Que venga como hemos cantado, que venga a buscarnos y llevarnos a todos. ¡Cuidado! No nos quedemos algunos aquí porque estemos despistados o estemos en otras cosas. Hemos de poner en práctica lo que el Señor nos revela, que es su palabra. Y obedecerla. Y a su tiempo todos nos gozaremos de lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. El Señor dice de lo vil del mundo, de lo que nadie quiere. Ha escogido a ellos para avergonzar al sabio. El Señor también coge a sabios y da sabiduría, y da muchas cosas. Pero no nos tengamos por menos. Somos cuerpo, unos igual que otros. Somos cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Y todos estamos llamados a seguir adelante hasta que Él venga. El día que esto se acabe, Él viene y nos lleva. Pero todavía hay mucha gente a la cual le tenemos que hablar, a la cual tenemos que ayudar hasta que el Señor venga. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a llevar a cabo todas estas cosas que Él dice que tengamos que llevar a cabo. Amén.